Una crisis es un estado temporal que se caracteriza por la desorganización reflejada en la incapacidad de enfrentarse a cualquier situación adversa. Las crisis como tal traen consigo síntomas como el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, la frustración, el enojo, la rabia, entre otros síntomas, pero a su vez trae síntomas físicos o la somatización de los mismos, como lo son la palpitación, el temblor, el llanto, la sudoración, entre otros. Por lo tanto, se vuelve indispensable conocer y distinguir los primeros auxilios psicológicos, dado que estos permiten manejar adecuadamente todos estos síntomas o somatizaciones de los mismos y a su vez manejar adecuadamente las emociones, enfocar el pensamiento y la conducta en resolver los problemas. Pero entonces, ¿qué sabemos de los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos, en una perspectiva global, según el manual del escudero, se definen como la intervención psicológica en el momento de la crisis, es decir, la intervención que permite a las personas una recuperación de un estado funcional para poder afrontar el nivel emocional, conductual y racional del problema. El objetivo que tiene como tal es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de las crisis, lo cual incluye un manejo adecuado de los sentimientos, ese control de los componentes subjetivos y situacionales. Los primeros auxilios psicológicos son las acciones de contención psicológica que se deben realizar de forma rápida y puntual para estabilizar una situación crítica. Existen diversos tipos de crisis, pero las principales son las circunstanciales y las de desarrollo. Las crisis circunstanciales se refieren a aquellos sucesos más sobresalientes que se relacionan con algún factor ambiental, es decir, la muerte de algún ser querido, una inundación, un incendio o determinada calamidad doméstica. Y las crisis de desarrollo se refieren a esas tareas que se deben de cumplir transicionalmente en una etapa de vida, es decir, tareas que implican todo un proceso de desarrollo de sí mismo, de cualquier persona, básicamente. Pero las situaciones de crisis dependen de la forma como cada individuo las perciba, dado que todos los seres humanos tenemos unas diferencias individuales muy marcadas. Por lo tanto, la forma de afrontar o darle significado a las cosas no es la misma para todo el mundo y repercute en la forma de ver el mundo, de cómo los individuos a manera individual ven el mundo. En este caso, ven la situación o el problema. Pero entonces, ¿cuáles son esos primeros auxilios psicológicos? Encontramos 5. El primero es realizar el contacto psicológico. Cuando nos referimos a realizar ese contacto, nos referimos a escuchar totalmente a la persona con toda la carga afectiva, emocional y conductual, ¿sí? Que nos lleven a los hechos de los sentimientos, a las emociones, pero sin levantar juicios o reclamaciones, utilizando entonces unos lineamientos reflexivos o frases de conexión y empatía para que la persona sepa de manera real que lo estamos o la estamos escuchando y estamos entendiendo lo que está diciendo. El segundo que encontramos es examinar las dimensiones del problema. Las dimensiones del problema implica evaluar los parámetros del problema, es decir, indagar el pasado inmediato, el presente inmediato y el futuro inmediato. Para hacer referencia al pasado inmediato, definimos entonces que son aquellos acontecimientos que condujen al estado de crisis, especialmente esos incidentes específicos que desatan, disparan o precipitan la crisis. Encontramos entonces el tercer auxilio psicológico. Este es analizar las posibles soluciones. Cuando nos referimos a analizar, nos referimos a que se debe haber una implicación en la identificación del rango de soluciones o alternativas
para las necesidades inmediatas que se pueden generar. Es decir, que se analizan alternativas, ¿sí? Ganancias, pérdidas, los pros y los contras de cada solución. Y una vez se tenga sintetizado y jerarquizado todas estas necesidades de manera adecuada, se da entonces una solución inmediata. Encontramos también el cuarto auxilio psicológico, que es asistir en la ejecución de una acción concreta. Esa asistencia implica ayudar a la persona a que ejecute alguna acción concreta para manejar la crisis, ¿sí? Y finalmente afrontarla. El objetivo de esa asistencia es dar un siguiente paso, el mejor que se le pueda dar a la situación. Es importante que recordemos que la persona tiene que hacer lo que más sea capaz de hacer, por él, por ella, por sí mismo. Y finalmente encontramos el quinto auxilio psicológico. Este es darle seguimiento. Cuando queremos hacer un seguimiento, pues esto implica extraer información y establecer un procedimiento que permita verificar todo un proceso. Pero para hacerle seguimiento a ese proceso debemos especificar entonces al paciente que debe de estar en contacto a un tiempo posterior de la crisis, ¿sí? Y ese encuentro posterior puede ser cara a cara o por teléfono. Desde un contexto actual encontramos una problemática a entender y es la del COVID-19. Problemática o fenómeno al cual desde un primer abordaje se pueden aplicar estos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué es el COVID-19? Según el Ministerio de Salud, es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causa infección respiratoria aguda. Según la Organización Mundial de la Salud, lo ha catalogado como una emergencia de salud pública de importancia internacional y la infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas de virus que entran en contacto con otras personas. Sin embargo, más allá de ser un problema que afecta a nuestro sistema inmunológico, también se ha caracterizado por ser una enfermedad que ocupa gran parte de nuestro pensamiento y el bombardeo constante de información nos puede provocar una mayor ansiedad con efectos inmediatos en nuestra salud. El mismo miedo al contagio nos ha llevado a ser prejuiciosos en la socialización con los otros, ¿sí? En la interacción con los otros, dado que nos hemos encontrado en una situación conformista, más primitiva y menos receptivos a toda esta excentridad. Se da entonces una vigilancia moral, un miedo a lo extraño, miedo al cambio y al desarrollo. Y se empiezan a somatizar todas estas patologías, viéndolas desde una perspectiva psicológica. Dado a lo anterior, nuestro equipo de trabajo ha determinado una situación de crisis simulada, con fines de poder aplicar simuladamente todo el contexto de los primeros auxilios psicológicos, desde un enfoque humanista y desde una técnica como lo es la de Carl Rogers, la terapia centrada en el cliente. El problema o situación de crisis a simular la definimos de la siguiente manera. Paciente de 30 años que reporta, desde que llegó el COVID-19 a Colombia, ya no me siento seguro en mi casa con mi familia, en la calle, siento miedo, tengo temor con la gente, siento que no puedo respirar, me da taquicardia, sudo y entro en llanto. El paciente se presenta con hábitos de autocuidado conservados, lenguaje coherente, orientado en tiempo y espacio, presenta bajo tono de voz y mueve constantemente sus pies y sus manos. Los primeros auxilios psicológicos apropiados para este caso simulado en una primera instancia es dar a conocer los auxilios psicológicos, los cuales se mencionaron anteriormente. Recordemos que estos auxilios son 5, ¿sí? El de realizar un contacto físico, examinar la dimensión del problema, analizar las posibles soluciones, asistir a la ejecución de una acción concreta y finalmente darle
ese seguimiento, ¿cierto? Y en una segunda instancia, brindar un proceso psicoterapéutico dirigido a ayudar esa traslabor de los sucesos traumáticos, es decir, a integrarlos de una manera más adecuada a la trama de la vida sin tener pues un impacto terapéutico, traumático. La técnica a utilizar en este caso es la técnica del reflejo, que básicamente consiste en la reformulación de darle una forma más clara a todo aquello que el cliente intenta comunicar, excluyendo por parte del terapeuta cualquier elemento interpretativo. Recordemos que en la técnica del reflejo el terapeuta debe demostrar al cliente que le ha escuchado de manera atenta e interesada y que le ha comprendido lo socializado. El reflejo ayuda al cliente a que se centre en su propia experiencia y a recoger aspectos un poco antes nunca vistos por sí mismo o nunca percibidos hasta el momento. La respuesta reflejo evita que el terapeuta emita juicio sobre el cliente y le hace sentir a este una aceptación sin reservas. También encontramos que desde la técnica existe una reformulación que hace la función del espejo, que permite a la persona verse a sí misma y controlar la objetividad de sus propias percepciones. También encontramos una reformulación que hace lo explícito de un contenido confuso, es decir, un ofrecimiento al cliente sobre la posibilidad de tener una clarificación sobre eso explícito. Pero entonces, ¿qué tipo de preguntas se le deben sugerir a ese paciente en medio de ese caso simulado, en el abordaje de ese caso? Es importante tener en cuenta que la indagación acerca de la situación presente implica preguntas de quién, qué, dónde, cuándo, cómo, pero utilizando una técnica como lo es la terapia centrada en el cliente y desde un enfoque humanista como tal, no se enlistan o se hacen preguntas, sino que se reformula de forma más clara, ¿sí? Todo aquello que el cliente intenta comunicar, excluyendo todo elemento interpretativo, y se utilizan los siguientes tipos para esa técnica: una metodología y aplicación, como lo es la reiteración, que es básicamente proponer unos contenidos expresados por el cliente sin añadir nada nuevo con la intención de significar lo expresado. Es decir, que consiste en resumir, repetir las últimas palabras, asentir con la cabeza, así dar a entender los hechos. Tenemos la clarificación, que es básicamente recoger y reflejar al cliente ciertos elementos que no fueron explícitamente formulados y que quizás no entre claramente en su campo perceptivo. Tenemos también el reflejo del sentimiento, que es recoger el componente emocional. Es muy importante porque de un modo más explícito podemos tener una comunicación con el cliente, ¿sí? Una mayor clarificación de todos los hechos. Y finalmente tenemos los cambios de la personalidad. En esos cambios se debe de ver la implicación de un mayor grado de la consideración positiva que tiene hacia sí mismo, una consideración de los valores ajenos hasta la asunción de los que tiene propiamente. Debe de verse reflejado esa tolerancia, ese realismo, esa congruencia y flexibilidad, y finalmente se debe ver entonces una personalidad mucho más objetiva. ¿Cuáles son entonces las formas de intervención? Encontramos la empatía. La empatía, recordemos que es la capacidad que nosotros tenemos de percibir el marco de referencia interno que tiene la otra persona, que tiene ese cliente o que tiene ese paciente. Y fácilmente pues logramos percibir las experiencias y sus significados a manera individual. La otra forma de intervenir, o que debe verse implícita en el momento, es la consideración positiva incondicional. Recordemos que esa consideración afirma que no hay que manifestar rechazo ante la conducta del paciente
y que esta condición facilita la creación de un clima no amenazante y propicio para la misma autoexploración. También encontramos como método de intervención la congruencia y autoenticidad, que es básicamente el gran valor, ese valor agregado. El terapeuta debe ser consciente de su propia vivencia interior, de sus sentimientos, de sus actitudes y de su significado. Y cómo a través de ello puede entonces comunicarlo si lo considera apropiado. Muchas gracias. Dado a lo anterior, nuestro equipo de trabajo entonces pretende llevar a un contexto práctico todo lo conceptualizado y socializado anteriormente en la presentación, con fines de darle un mayor entendimiento y credibilidad de lo mismo. Acompáñenme entonces a ver la aplicación. Hola, buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Marta, yo soy la psicóloga. Cuéntame qué te ha motivado para venir el día de hoy. Estoy aquí para escucharte. Doctora, buenos días. Le agradezco mucho por el tiempo que usted ha sacado para atenderme. Sé que en la situación que estamos pues es difícil poder tener un encuentro presencial, pero pues yo le agradezco mucho la posibilidad pues que usted brinda de atenderme. Eh, Me siento pues muy contento de que usted me haya podido recibir y, y pues vengo a pedirle sobre todo que usted me ayude, que usted me brinde como sí, una ayuda frente a una situación que me está sucediendo que me parece que es muy delicada. Mi familia me ha pedido pues que yo busque esta ayuda y, y he decidido pues buscarla con usted. Muchas gracias. Pues doctora, yo le cuento. Eh, Mi nombre es César. Eh, yo soy un docente y pues toda esta situación que estamos viviendo hoy pues me ha alterado mucho. Vean, le cuento, pues yo tengo 30 años. En ese momento pues tengo un buen trabajo y todo, pero le soy muy sincero y es que yo en mi casa me he vuelto como mucho más agresivo y esa es la razón por la cual pues mi familia me está pidiendo que yo venga, que hable con usted, que yo bueno, que venga no, que por lo menos a través de este medio pues yo le plantee a usted lo que está sucediendo. Vea doctora, eh, resulta que, que pues la verdad, con todo lo que sucedió desde el mes de marzo, con esta pandemia, que para nadie es un secreto, pues yo he ido como perdiendo esa seguridad en mí, ¿no es cierto? Y esa seguridad, perder esa seguridad, pues me ha llevado a ser agresivo en mi casa. Eh, la verdad no me siento muy seguro en mi casa, siento temor de que me visiten, me da miedo que venga alguien de pronto a mi hogar, me da susto que mi familia salga, yo no quiero ir a la calle porque me da susto que me contagie o que si de pronto alguien viene a mi casa también me contagie. Eh, la verdad, me da miedo hablar con las personas ya en este momento. Ha sido una dificultad muy grande porque mis alumnos pues me piden a veces que los reciba para explicarles algo de clase y la verdad siento mucho miedo. Hay noches en las que yo no soy capaz de conciliar el sueño y me desvelo y termino a veces en el baño llorando porque, porque la verdad me siento como impotente ante esta situación. Eh, yo trato de lavarme las manos, trato de mantener el antibacterial siempre, de tener el tapabocas, todo lo necesario. Mi familia me dice que siempre habrá riesgos, pero que hay que salir, la verdad. Doctora, no soy capaz, me siento muy mal, siento como que yo no puedo. Eh, Esta situación me está llevando como algo muy difícil. Comprendo que la situación actual te haga sentir temor, pero pues, ¿a qué le temes?
teniendo pues en cuenta que estás tomando todas las normas de bioseguridad, estás usando tu tapabocas, tienes tu gel, tu alcohol glicerinado, ¿a qué le temes realmente? Pues a ver, doctora, ¿yo qué le digo? Yo le tengo miedo como a contagiarme, ¿cierto? Pero más que todo es a perder mi familia. Entonces, eso me lleva como a no saber hacia dónde, o más bien no sé cómo trabajar esa parte. Yo sé que podría estar más tranquilo, y por eso pues yo vengo para que usted me diga, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y sobre todo para que usted me vaya orientando sobre cómo ir perdiendo el miedo a esa situación que se va presentando, porque es que de verdad que no soy capaz, siento que he fracasado en muchas cosas, siento que no he podido como orientar de la mejor manera la, la situación. Entonces, pues es a eso esencialmente a lo que yo le tengo miedo, ¿no es cierto? Usted me decía hace un momento pues que si el miedo era infundado o si era verdad, pues lo que pasa es que no todo lo que ve en las noticias, como esa cantidad de información, hace que uno como que se sature y por eso el miedo va siendo como más fuerte todos los días. Esa es la razón por la cual pues yo sí he querido como asistir a este momento y quisiera que usted me brindara como una ayuda y como un acompañamiento. Bueno, César, según lo que, pues todo lo que me has contado, lo que me has dicho, tú sientes que en tu familia no comprenden pues tu temor ante la situación actual, no comprenden pues tu miedo ante un contagio, ¿cierto? Entonces, cuéntame o dime si este espacio que hemos compartido hasta el momento te ha servido de algo. Doctora, pues sí, yo siento que usted me entiende y siento que usted pues eh, se pone como en mis zapatos y creo que sí es muy necesario este tipo de espacios para uno hablar. De pronto en mi familia no me han entendido que no es solamente el temor a contagiarme, sino a perderlos a ellos, a dejarlos solos, porque tal vez pues no han podido entender que yo soy la única persona que ve por ellos y de pronto tengo miedo a eso, a que si me llega a pasar algo, pues ellos se queden solos o que si a ellos les pasa algo, pues yo me voy a sentir muy responsable de eso. Usted tiene toda la razón en lo que me ha dicho. Pues yo le quiero pues agradecer porque la verdad sí me siento muy bien acogido, muy bien atendido. Siento que usted me ha entendido, ha puesto de su parte para, para este momento y le agradezco mucho, doctora, muy amable por ese tiempo que usted sacó.